Bienvenidos a Seres Novelas. Fairy Tail. Yo no quiero ser el maestro del gremio. Capítulo 361, la casa de Artfilia. Creo que huelo el aroma de Lucky. Aunque no lo digas con mala intención, advirtió Rhodes, probablemente no deberías decir eso delante de su familia. Le preocupaba un poco que los echaran antes incluso de llegar a la puerta principal. Claro, su actual equipo de búsqueda de Lucky estaba formado por algunos de los miembros más capaces y caóticos de Fairy Tail, pero eso no significaba que irrumpir en la mansión de Artfilia fuera una buena idea. Gray se cruzó de brazos, impasible. No hace falta ser un genio para darse cuenta. El edificio más grande de la zona es, sin duda, la casa de Lucky. Primero vístete, le recordó Elsa con sequedad, y luego suspiró. Como era de esperar de una de las familias más ricas de Fiore. Esa casa es incluso más grande que la catedral. No, más grande que todo el salón de reuniones del Gran Consejo. Rhodes asintió. Era tan enorme que demolerlo llevaría al menos varios minutos. Se dirigieron directamente hacia la gran mansión. Pero antes de que pudieran llegar a la puerta principal, un hombre se adelantó para bloquearles el paso. Parecía ser un guardia o posiblemente un agente de seguridad privada. ¿Se acerca usted a la finca de Artfilia? ¿Puedo preguntarle quién es usted? Elsa respondió con seguridad. Somos magos de Fairy Tail. Compañeros de Lucky. Hemos venido a verla. ¿Las amigas de la señorita? El guardia parpadeó y asintió. Por favor, espere un momento. Corrió hacia el patio y habló con una criada, la señora Spete, que había cuidado de Lucky desde que era niña. Si se fijaban bien, el patio estaba lleno de gente. Criadas, jardineros, personal de servicio. Había al menos 20 personas a la vista, y eso solo en el exterior. ¿Quién sabía cuántas habría dentro de aquella enorme mansión? Gray murmuró. Y pensar que Lucky está acostumbrada a vivir sola. Happy añadió. ¿Sí? Además, es totalmente autosuficiente. Rhodes bromeó. Y ustedes irrumpen en su casa como si fuera el dormitorio de su gremio. Natsu soltó una carcajada, sin rastro de vergüenza. Porque es Lucky. Lucky de Fairy Tail. Como era Lucky, podía acostumbrarse a preocuparse por el alquiler cada mes. Como era Lucky de Fairy Tail, toleraba sus desórdenes, el caos y las constantes burlas. Eso no justifica acosarla todo el tiempo. Señaló Rhodes, con la cabeza bien alta. Claro que yo también la acoso, pero solo con palabras. En ese preciso instante, la señora Spete regresó con los guardias. Lo siento mucho, pero el joven Jude está teniendo una conversación seria con la señorita Lucky en este momento. No se les debe molestar. Por favor, esperen aquí un rato. Ella los miró con una amable sonrisa. Si no les importa, ¿les gustaría pasar a tomar algo? La señora Spete sentía cariño por Lucky, quien de niña tenía pocos amigos de su edad. Sabía perfectamente que el maestro Jude no aprobaba a los chicos de Fairy Tail, pero aún así, quería darles la bienvenida discretamente. Los ojos de Natsu se iluminaron. ¿Hay algún pez? Añadió Happy mientras aleteaba hacia adelante con entusiasmo. Pero antes de que pudieran entrar corriendo, Elsa agarró a Natsu por el cuello y a Happy por el cuello, sujetándolos como a dos gatitos traviesos. No hace falta. Gracias por su amabilidad, pero volveremos más tarde. Arrastrando a la pareja consigo, se dio la vuelta y el grupo la siguió a regañadientes. Por supuesto, la idea que tenía Elsa de más tarde significaba tal vez unos pocos segundos. Ante la posibilidad de que Lucky estuviera bajo presión de su padre, nadie lo dudó. Inmediatamente accedieron a colarse. Incluso alguien tan sensato como Rhodes sabía lo que se avecinaba. Naturalmente, se unió a la fiesta. Esto no era una travesura. Esto era un plan. Encontraron un lugar apartado detrás de la mansión. Happy cargó a Natsu. Un raptor cargó a Elsa. Rhodes cargó a Gray. Uno por uno, volaron hasta la azotea de la mansión. Happy se asomó por las ventanas, buscando hasta que divisó la habitación donde estaban sentados Lucky y Jude. Una vez localizada, el equipo descendió por la pared con cuerdas, bajando sigilosamente hasta el alféizar de la ventana, donde se apiñaron tumbados en fila para escuchar a escondidas. Elsa había proporcionado las cuerdas. Incluso había traído unas medias negras discretas para la ocasión, aunque era una pena que no pudiera usarlas ahora. Una vez que todos estuvieron en sus puestos fuera de la ventana, comenzaron a oír una voz masculina grave y autoritaria proveniente del interior de la habitación. Este matrimonio sería muy significativo para el futuro de la familia Artfilia. Entonces se oyó la voz de Lucky, suave y llena de decepción. Padre. Sus palabras fueron inmediatamente ignoradas. Eso es todo lo que quería decir. Puede regresar a su habitación. Pero Lucky no se echó atrás.
Su voz se tornó más firme y decidida. Por favor, no me malinterpreten. No he vuelto aquí para llegar a un acuerdo con ustedes. He venido a comunicarles mi decisión. ¿Qué? No puedes decidir mi matrimonio así como así. Tengo mi propia vida que vivir. Hubo una pausa. La voz del hombre cambió, sorprendida. Lucky. No estaba acostumbrado a que su hija le hablara así. Si no hubieras hecho lo que hiciste, tal vez aún podría haber razonado contigo. Pero cruzaste la línea en el momento en que intentaste lastimar a mis amigos. Se oyó un crujido. Lucky rasgó el lujoso vestido que la habían obligado a usar y gritó. No vuelvas a meterte con Fairy Tail. Si lo haces, todo el gremio te verá como un enemigo. Eso me incluye a mí. ¿Tienes idea de lo que estás diciendo? Tú sabes mejor que nadie el poder y la riqueza que ostenta la familia Arfilia. No importa. No quiero tu dinero. No quiero esta casa. Quiero un lugar donde me acepten tal como soy. Fairy Tail es mi verdadero hogar, y es mucho más cálido que esta mansión. Mientras esté con mis amigos, no le tengo miedo a nada. Ni siquiera al poder del apellido Arfilia. Fuera de la ventana, Natsu temblaba de emoción. Las palabras de Lucky le impactaron profundamente, y estuvo a punto de gritar en señal de apoyo. Rhodes fue más rápido. Agarró a Happy y lo usó para taparle la boca a Natsu antes de que pudiera emitir un sonido. Elsa también se emocionó visiblemente. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Eso fue hermoso, muy bien dicho. Rhodes no quiso correr riesgos. Le arrancó la camisa a Gray, ya que se la había quitado de nuevo, y se la metió directamente en la boca a Elsa. Gray se volvió hacia Rhodes con los ojos muy abiertos y horrorizados. Acababa de silenciar a Elsa. Elsa, ¿estaba loco? Rhodes le lanzó a Gray una mirada que decía, no me metas en esto. Tú fuiste quien decidió desnudarse ahora mismo. Entonces, desde el interior de la habitación, se oyó una voz repentina. ¿Quién está ahí? Era demasiado obvio que todos estuvieran tumbados contra la pared de la mansión de alguien. Al principio, los guardias de abajo pensaron que solo eran sirvientes limpiando las ventanas. Pero pronto les pareció sospechoso cuando ninguno de ellos se movió durante varios minutos. Sin dudarlo, el grupo trepó de nuevo hasta el tejado. Abajo, Lucky abrió la ventana y miró hacia afuera. El patio ya era un caos. Hay intrusos. Alguien se coló en la propiedad. Gritó uno de los guardias. Encuéntrenlos de inmediato. Protejan al amo y a la joven. ¿Quién más se colaría en la finca de Arfilia de esta manera? Lucky suspiró. Ya tenía una idea bastante clara. Cerró la ventana y se tomó un momento para serenarse. Su voz se suavizó. Eso es todo lo que quería decir. Si mamá todavía estuviera aquí, me apoyaría, sé que lo haría. Adiós, papá. Esa última frase le cayó a Jude como un golpe en el pecho. Por un instante, mientras observaba la figura de su hija que se alejaba, creyó ver reflejada en ella la silueta de Layla. No pudo pronunciar ni una palabra. Layla, ¿tú también la habrías apoyado? Te dije que no hicieras ruido ni movimientos bruscos. Nos delataste, ¿verdad? Dijo Rhodes con brusquedad, echando la culpa de inmediato como un profesor veterano que regaña a alumnos mal portados. Lo sentimos, respondieron el trío y el gato al unísono, inclinando la cabeza como niños sorprendidos pasándose notas en clase. El plan de Rhodes había sido obviamente impecable. Si algo salió mal, claramente fue culpa suya. Cuando regresemos, harás turnos dobles. Ese es tu castigo. Sí. Ahora que habían confirmado que Lucky estaba a salvo, todos se relajaron. ¿Más trabajo? No hay problema. Gray se estiró. Bueno, si no la tienen encerrada ni nada por el estilo, ¿no podemos simplemente ir a verla normalmente? Aperitivos, murmuró Natsu soñadoramente. No había podido apartar la idea de los refrigerios de su mente. Pescado, Happy suspiró, igual de absorto en sus pensamientos. Elsa sonrió. Olvídalo. Lucky ha dejado atrás su vida de señorita. Cuando vuelva, querrá que la ayudemos a ganar dinero para el alquiler otra vez. Rhodes dejó escapar un largo suspiro y dijo con profunda seriedad. La próxima vez, por favor, intenta no destruir todo a tu paso. Eso ayudaría mucho a Lucky y al maestro a dormir más tranquilos. Sí, respondieron de nuevo, asintiendo por el momento. Que lograran comportarse bien era otra historia. Capítulo 362, la ostentación involuntaria de riqueza es la más letal. Lucky no se apresuró a regresar para encontrar a sus compañeros. En cambio, se cambió de ropa y se puso su ropa de siempre. Tomó un ramo de flores y se dirigió a la tumba de su madre, susurrando suavemente todo lo que quería decirle.
El cementerio de la familia Arfilia era tan grandioso como cabría esperar. Contaba con cuidadores dedicados que lo atendían a diario. Incluso desde fuera de las puertas, se podían ver las estatuas intrincadamente talladas que se alzaban en la ladera, y a Lucky de pie frente a una de ellas, sosteniendo el ramo y hablando con dulzura. Rhodes sujetaba a Happy por la cola con una mano y tenía el otro brazo enganchado al cuello de Natsu para evitar que los dos irrumpieran imprudentemente. Solo cuando Lucky se agachó para colocar el ramo al pie de la estatua, Rhodes soltó a los dos alborotadores impacientes. Lucky. Lucky. Justo cuando Lucky se dio la vuelta, Happy se lanzó a sus brazos y Natsu corrió justo detrás de él. Ustedes no tienen ni idea de dónde están, murmuró Rhodes mientras subía a los escalones. Miró el nombre en la lápida e hizo una reverencia respetuosa. Layla Arfilia, X748, X777. Falleció a los 29 años. Ya habían pasado 7 años. Lucky solo tenía 10 años en aquel entonces. Elsa dio un paso al frente e inclinó la cabeza. Lo siento, Lucky. Hicimos un poco de ruido. No pasa nada. Mamá estaría contenta, dijo Lucky con una dulce sonrisa. Hacía rato que había derramado lágrimas. Ahora, solo quería que su madre la viera feliz y rodeada de amigos. Soy yo quien debería disculparse. Hice que todos se preocuparan. Gray tomó en silencio la ropa que Rhodes le arrojó y se vistió de nuevo. Bueno, no fue una pérdida de tiempo total. La verdad es que estuvo bien. Rhodes añadió. Reaccionamos de forma exagerada y entramos en su casa sin permiso. Fue nuestra responsabilidad. Lucky esbozó una sonrisa de impotencia. Natsu y los demás siempre han sido así. Ya me he acostumbrado. Happy se frotó contra su mejilla y ronroneó. Sí, porque estábamos preocupados por Lucky. Natsu sonrió. Sí. Happy estaba tan nervioso que lloró. No es cierto. Todos observaron en silencio mientras Lucky se despedía de su madre. Después, emprendieron el camino de regreso al gremio. En esta ocasión, Lucky viajó con Natsu y Happy, mientras que Rhodes compartió un cangrejo con Ersa y Gray. Los dos cangrejos paseaban tranquilamente por el camino. Al principio, algunos sirvientes de la finca Arfilia se acercaron con lágrimas en los ojos para despedir a Lucky. Pero al cabo de un rato, ya no quedaba nadie detrás de ellos. Gray echó un vistazo al vasto y vacío terreno que los rodeaba y preguntó. ¿Por qué su ciudad es tan grande, pero apenas vive nadie aquí? ¿Eh? Oh, esto no es un pueblo, explicó Lucky, señalando una montaña a lo lejos. Desde aquí hasta el otro lado de esa montaña, todo forma parte de la finca de mi familia. ... Sus 5 acompañantes se quedaron paralizados, con la mente en blanco por un segundo. ¿Eh? ¿Qué les pasa a todos ustedes? Preguntó Lucky inocentemente. Natsu se quedó boquiabierto mirando la montaña y gritó. Alerta de chica rica. Gray señaló en la misma dirección. Acabas de dejar caer algo increíble sin darte cuenta. Elsa se puso las manos en las caderas y miró al cielo. Ah, el cielo está tan azul hoy, qué hermosa puesta de sol, hasta Elsa se rompió. Happy tiró de la manga de Rhodes. Rhodes, di algo. Lucky, dijo Rhodes con calma, mucho más sereno que los demás. ¿Estás contratando un guardaespaldas? ¿Eh? ¿O tal vez conductor? También podría trabajar como contable. Siempre había sabido que Lucky provenía de una familia adinerada, pero esto era algo completamente distinto. El concepto de riqueza de Rhodes simplemente no llegaba tan lejos. La pobreza había limitado enormemente su imaginación. Si Lucky no se lo hubiera tomado tan en serio, él podría haber pensado que estaba recitando un monólogo cómico. Algo así como, tienes que conducir para llegar al baño y dar la vuelta a mitad de camino porque se te pincharon las ruedas. La conversación sobre la chica rica no duró mucho. Solo fue una pequeña broma para aligerar el ambiente. Una vez que estuvieron completamente fuera de la ciudad, o mejor dicho, fuera de la casa, Lucky comenzó a preocuparse de nuevo por el alquiler. Rhodes ofreció una sugerencia muy práctica. ¿Por qué no haces que Natsu y Happy ayuden a pagar? Al fin y al cabo, ellos también viven allí. Lucky se negó de inmediato. De ninguna manera. Eso les haría sentir que tienen derecho a todo. Como si no lo hicieran ya, dijo Rhodes. Ese no es el punto. Tartamudeó Lucky, con las mejillas enrojecidas. Si empiezan a pagar, entonces eso significa. ¿Que ahora somos compañeros de piso oficialmente? Natsu sonrió con picardía. Si yo pago el alquiler, tu cama es prácticamente mía. Nosotros nos quedamos con la cocina y el comedor. Añadió Happy con un gesto teatral. Dije que no.
gritó Lucky, agitando los brazos. Entonces, simplemente volvemos a trabajar de forma honesta, dijo Rhodes encogiéndose de hombros. Lo malo es que ya elegí los trabajos mejor pagados. A estas alturas, probablemente ya los hayan hecho todos los demás. ¿Qué? ¡No! Lucky se agarró la cabeza. ¿Por qué hiciste eso? Rhodes arqueó una ceja. ¿No te quejaste ayer de que estabas desesperado por dinero? Lo hice para ayudar a gente como tú. Y luego te fuiste sin decir una palabra. Lo siento, Lucky parecía devastada. Estaba a punto de llorar, pero las lágrimas no brotaban. Natsu le dio una suave palmada en la espalda. Está bien. Aceptaremos las misiones difíciles. Pero las misiones difíciles no dan mucho dinero, Lucky gimió con resignación. Cuando regresaron al gremio, el sol ya se había puesto. Pero aún quedaba mucha gente en la obra, o mejor dicho, reunida alrededor del bar al aire libre que había surgido en medio de ella. Al fin y al cabo, eran magos de Fairy Tail. Mientras hubiera mesas, taburetes, bebidas y amigos, no les importaba lo básico que fuera el lugar. Hemos vuelto. Gritó alguien. Pero en lugar de una cálida bienvenida, la primera respuesta que recibieron provino de un grupo de voces ligeramente ebrias. ¿Dónde demonios habéis estado? ¿Ni siquiera podéis hacer un poco de trabajo antes de desaparecer? ¿Ya estás intentando holgazanear? Elfman se hizo cargo del trabajo de Rhodes. ¿Qué? ¿Natsu y Gray estaban durmiendo la siesta en algún sitio? ¿Quién está holgazaneando? Mañana haremos el doble para demostrarlo. Replicó Natsu con brusquedad. Y así, los demás estuvieron de acuerdo, apoyando a Rhodes sin dudarlo. Espera, ¿qué? Rhodes miró a Elfman, y luego a Mira. Elfman miraba al cielo con aire despreocupado. Mira se tapó la boca con la mano y soltó una risita. Ese mismo día, cuando Rhodes escribió la nota para explicar su ausencia, mencionó que le preocupaba que todos pensaran que estaba holgazaneando. Mira, medio en broma, dijo que podrían hacer que Elfman trabajara el doble para cubrir su ausencia. Rhodes pensó que estaba bromeando. No, iba a hacerlo yo misma, dijo Mira con una mezcla de sonrisa y fingida frustración. Pero después de cargar solo 2 trozos de madera, Elfman me dijo que era muy varonil. Así que... Rhodes hizo una mueca. Bien. Supongo que es hora de redimirme. Se apresuró a seguir a Mira y comenzó a masajearle los hombros. Oh, no, debes estar agotada después de levantar 2 tablas. Déjame ayudarte a relajarte. Elfman, sin mirar, levantó una taza y bebió en silencio. Verdaderamente insoportable. Todos estaban mirando. Mira apartó suavemente las manos de Rhodes y le metió una pila de papeles en los brazos. Bienvenido de nuevo. Ahora, a trabajar, dijo, y luego suavizó el tono. ¿Ya comiste? ¿Tienes hambre? Regresamos demasiado rápido. No tuvimos tiempo de comer. Rhodes suspiró, lamentando haberse perdido las exquisitas comidas del chef de Artfilia. Te traeré algo. Mira salió de detrás del mostrador, saludó a Lucky por el camino y se dirigió a la cocina. Gray le gritó. Mira, cualquier cosa está bien. Tomaré 2 porciones. De hecho, mejor 3. Tampoco había almorzado antes. Mira asintió, pero arqueó una ceja. De acuerdo, pero creo que solo necesitarás 2. ¿Por qué? Porque un segundo después, le entregaron silenciosamente una fiambrera a Gray. Bajó la mirada, atónito. Mira sonrió dulcemente. No deberías dejar que la amabilidad de otra persona se desperdicie. Capítulo 363, Al-Shag, afortunado y desafortunado a... Oh. Vamos. Gray y Natsu habían activado su modo de batalla desde el amanecer. Cumplieron su palabra y trabajaban al doble de ritmo, no solo en comparación con la gente normal, sino también al doble de su carga de trabajo habitual. Como tenían previsto unirse a Lucky y emprender una misión esa misma tarde, estaban decididos a terminar el trabajo de la tarde por la mañana. Eso significaba encargarse de 4 veces la cantidad habitual. Y por supuesto, Elsa no iba a quedarse atrás. Como jefa de sección no oficial del lugar, su orgullo no se lo permitiría. Con Natsu y Gray trabajando como locos, ella se negaba a relajarse. Chicos, intenten no excederse. ¿Qué pasa si luego se arma una pelea y están demasiado agotados? Advirtió Rhodes, sin querer que nadie se desplomara por el esfuerzo, especialmente cuando él era en parte responsable de motivarlos. Esto no es nada. Gritaron Natsu y Gray al unísono, en perfecta sincronía. Se miraron de reojo y, así sin más, el desafío estaba en marcha. Ahora competían por ver quién trabajaba más que el otro. Elsa se dirigió a Rhodes. No te preocupes. Si solo es esfuerzo físico, lo único que necesitan es algo de comer al mediodía y una siesta durante el viaje.
Si aún así no se recuperan, significa que su entrenamiento no es suficiente. Pueden considerarlo como práctica adicional. Esa lógica era inquebrantable. Como Ersa había hablado, Rhodes lo dejó pasar. Oye. Happy se esforzó al intentar levantar una pesada tabla de madera. Pero por mucho que tirara, no se movía. Las lágrimas le brotaron de los ojos mientras miraba a Rhodes en busca de ayuda. ¿Qué hago? No puedo moverlo, incluso Happy se esforzaba al máximo. Rhodes sonrió y le acarició suavemente la cabeza. ¿Por qué no vas a ayudar a Lucky con el inventario y el seguimiento de las tareas? Sí, señor. La reunión a la que asistió ayer el maestro Makarov en el consejo debió haber concluido. El periódico de esa mañana finalmente publicó la historia completa del conflicto entre Fairy Tail y Phantom Lord. Por supuesto, la razón publicada era una versión edulcorada. Un antiguo rencor entre los dos gremios que finalmente desembocó en abierta hostilidad. No mencionaba a Lucky. Probablemente por respeto, o por la presión ejercida por la influencia de la familia Arfilia, esa parte se omitió deliberadamente. Sin embargo, el artículo dejaba claro que Phantom Lord había sido el agresor y que Fairy Tail había repelido el ataque sin la intervención de su maestro. Tras la disolución de uno de los dos gremios que anteriormente compartían el primer puesto en Fiore, Fairy Tail fue reconocido oficialmente como el gremio más fuerte del país. Posiblemente por eso, durante toda la mañana habían llegado encargos en abundancia, más de lo habitual. Si Rhodes no hubiera estado presente durante todo el incidente, podría haber creído que se trataba de una estratagema comercial intencionada del gremio para aplastar a un rival y conseguir contratos a espuertas. Mientras revisaba las solicitudes, Rhodes se topó con una que le llamó la atención. Desafortunadamente, no podía abandonar el gremio todavía, así que le pasó el trabajo a Elfman. Su cuñado había estado trabajando duro estos últimos días, ya era hora de que estirara las piernas. Rhodes hacía tiempo que había aceptado su papel de cuñado. Tras 2 horas seguidas de trabajo ininterrumpido, finalmente hizo una pausa y se dirigió al mostrador para servirse un poco de agua. «Has estado trabajando duro», dijo Mira, sirviéndole una taza de agua tibia con una pizca de sal para que se recuperara. Luego se giró para coger una toalla. Después de beber, Rhodes no buscó la toalla. En cambio, inclinó la cara hacia ella, sonriendo levemente. Mira soltó una risita y le secó suavemente el sudor de la frente. Claro que sí, podría. Se lo había limpiado él solo, pero que lo mimaran así le llenaba el corazón de felicidad. Mira. Mira hizo un gesto discreto hacia Visca. La francotiradora de pelo verde los observaba a los dos con envidia, y rápidamente apartó la mirada cuando Rhodes la sorprendió mirándolos fijamente, con las mejillas sonrojadas. Rhodes se dio la vuelta. ¿Ella y Alzac todavía no han avanzado? Mira suspiró suavemente. Estaban tan cerca de lograr avances. Rhodes se sirvió otro vaso de agua, con la curiosidad a flor de piel. ¿Qué ha pasado? Le encantaba esa expresión curiosa en su rostro. Los ojos de Mira se iluminaron, entrando en modo chismoso. Así que, oí que Visca compró flores hace poco. ¿Compró flores? Rhodes arqueó una ceja. Espera, ¿está intentando seguir tu ejemplo? ¿Todas las chicas de Fairy Tail son así de feroces? Mira le dio un ligero golpe. ¿Qué tiene eso que ver conmigo? Bueno, tal vez un poco, admitió con un leve puchero, los labios apretados y el labio inferior sobresaliendo lo suficiente como para parecer adorablemente molesta. Vale, te escucho. Continúa. Mira se inclinó hacia ella, con voz misteriosa. En realidad, está relacionado con Ersa. Sabes que Visca y Ersa se llevan bien, ¿verdad? Rhodes asintió. Sí. Le pidió consejo a Ersa, pero Ersa simplemente le dijo que era un desastre en el amor. Aún así, Visca se armó de valor, compró un ramo de flores esa noche y planeó confesarse al día siguiente. ¿Y entonces? Preguntó Rhodes. Esas dos palabras, y entonces, fueron como un detonante mágico para Mira. En el instante en que las escuchó, sus ojos brillaron aún más. Entonces, Mira hizo una pausa dramática, saboreando el momento, antes de finalmente dejar escapar un pequeño suspiro de impotencia. Entonces el gremio fue atacado por Phantom Lord. Espera. Rhodes parpadeó. ¿Planeaba confesarlo el día antes del ataque de Phantom Lord? Mira asintió con expresión comprensiva. Sí. Fue simplemente mala suerte. Después de algo así, era imposible llevar a cabo una declaración de amor. Luego vino la batalla entre gremios, la investigación del consejo, el estrés, el cansancio. Las flores que Visca había comprado hacía tiempo que se habían marchitado. Al principio, había sido valiente.
Luego, su coraje flaqueó. Y ahora, simplemente estaba agotada emocionalmente. No había llegado a su límite, pero claramente no estaba en condiciones de seguir adelante. Pobre Alsac. O quizás afortunado Alsac, según cómo se mire. Rhodes dejó escapar un profundo suspiro de decepción. Lo que Rhodes y Mira desconocían era que Visca originalmente quería hablar con Mira sobre sus sentimientos. Desafortunadamente, ni Mira ni Rhodes se encontraban en el gremio en ese momento. ¿Y esa frase tan infame que dijo Ersa? Solo la dijo porque se puso nerviosa, e incluso comentó: quizás deberías aprender de Mira. Rhodes volvió a alzar una ceja, claramente intrigado. Espera, ¿cómo sabes todo esto? Dudo que Visca vaya por ahí contándoselo a la gente. Le daría muchísima vergüenza. Mira le dedicó una sonrisa pícara. Jeje, ese es un secreto de chicas. La verdad es que, cuando tantas chicas viven juntas en la residencia, los secretos no se mantienen ocultos por mucho tiempo. Siempre hay alguien que sabe algo. Y cuando esa persona dice, solo te lo estoy contando, bueno, la cosa no suele terminar ahí. En ese preciso instante, Lucky se acercó con un cuaderno en la mano. Señorita Mira, señor Rhodes, hemos terminado de registrar los materiales que llegaron esta mañana. ¿Sí? Yo también ayudé. Exclamó Happy con orgullo. Gracias a ambos por su arduo trabajo, dijo Mira amablemente, dejando el cuaderno a un lado y sirviéndoles jugo. Incluso les echó unos cubitos de hielo. En realidad, Lucky, hay algo más que quería preguntarte, añadió Rhodes, recordando de repente algo importante. ¿Qué es? Lucky ladeó la cabeza. El pelo de Mira se chamuscó un poco durante la última batalla. ¿Crees que podrías pedirle ayuda a Cáncer? Por supuesto. Lucky se giró hacia su llavero sin dudarlo. Ábrete, puerta del cangrejo, Cáncer. Con un destello de luz, apareció el extravagante espíritu celestial, haciendo girar sus tijeras. ¿Necesitas un corte? Lucky hizo un gesto hacia Mira. Hoy es para la señorita Mira. Cáncer hizo una pausa y luego se le iluminó el rostro. Ah, te recuerdo. La encantadora dama que quería aprender magia conmigo. Por cierto, déjame decirte otra vez que tu cabello es precioso. Gracias, dijo Mira con una suave sonrisa mientras se sentaba, dejando que Cáncer le arreglara el cabello. Su mirada se desvió hacia Rhodes mientras volvía a sonreír, con los ojos brillando de una alegría serena. Capítulo 364, confrontación con Laxus. Cáncer se enorgullecía enormemente de su magia en el cuidado del cabello y se la explicaba a Mira con todo detalle mientras trabajaba. Rhodes también escuchaba. Al fin y al cabo, si su esposa necesitaba algún tratamiento capilar en el futuro, era bueno estar preparado. Mientras hablaba, Cáncer agitó sus tijeras gemelas en el aire, y el cabello de Mira, ligeramente seco y dañado, comenzó a brillar y a ondear con suavidad de nuevo. Tras el tratamiento, le peinó el cabello con un sencillo semirecogido. El resultado fue elegante, suave y ligeramente relajado, logrando un equilibrio perfecto entre inteligencia y calidez, con un toque de encanto natural. Cáncer sacó un pequeño espejo y se lo mostró. El estilo recomendado para hoy. Mira acarició con los dedos la parte posterior de su cabeza, luego ladeó la cabeza para admirarla. Finalmente, se volvió hacia Rhodes con los ojos brillantes. ¿Qué te parece? ¿Me queda bien? Se ve increíble. Respondió Rhodes sin dudarlo. Gracias, Cáncer. Y gracias a ti también, Lucky. Lucky sonrió, con las manos entrelazadas. Creo que la señorita Mira está preciosa así. Mientras estés contenta con ello. Cáncer adoptó una pose elegante y desapareció con estilo. Mira sonrió radiante. Quizás debería llevar el pelo así más a menudo. Sí, sí, sí. Ya me lo sé de memoria. La próxima vez, Rhodes desapareció repentinamente a mitad de la frase, reapareciendo detrás de Mira y Lucky en un instante. ¡Bang! Levantó la mano justo a tiempo para bloquear una mesa que volaba hacia ellos a gran velocidad. ¿Qué? Lucky se sobresaltó, casi siendo golpeada. Rhodes entrecerró los ojos. El impacto había sido fuerte. Alguien estaba peleando de nuevo. Happy intervino con una advertencia. Era Ersa. Parece que ella y Laxus están discutiendo. ¿Laxus el de clase S? Exclamó Lucky, sin aliento. Mira y Rhodes se acercaron inmediatamente juntos. Lucky y Happy los siguieron rápidamente. Laxus estaba recostado despreocupadamente en un banco, con los brazos cruzados. Ersa estaba de pie frente a él, con los ojos llenos de furia. A juzgar por la tensión en el ambiente, Laxus debió haber dicho algo que la hizo perder los estribos y volcar la mesa. Los miembros del gremio se habían reunido a su alrededor, olvidando momentáneamente su trabajo.
¿Qué está pasando? Preguntó Rhodes. Gray parecía molesto. Ese tipo regresó y enseguida empezó a hablar sin parar, criticándolo todo. Ni siquiera luchó en la guerra, y se atreve a hablar así. Laxus sonrió con arrogancia. Ya que todos están aquí, perfecto. Permítanme explicarme. Esto no puede ser bueno. Rhodes recordó lo que el maestro Makarov les había dicho y rápidamente intentó intervenir. Laxus, sinceramente nos alegra que hayas vuelto, especialmente después de lo que pasó con Phantom Lord. Aunque, ¿de qué demonios estás hablando? Laxus lo interrumpió sin rodeos. Esta vez, ni siquiera fingió no reconocerlo. He vuelto para ver lo patéticos que estáis todos. ¿Dejáis que un montón de escoria de fantomos haga esto? Me da vergüenza incluso caminar por las calles con el nombre de Fairy Tail en mi espalda. Una oleada de ira recorrió la multitud. Ni siquiera peleaste. ¿Quién eres tú para hablar? No estuviste allí durante la batalla. ¿Qué sabes tú? Derrotamos a José. Protegimos al gremio. Laxus rió burlonamente. Esa farsa de guerra no tenía nada que ver conmigo. El viejo simplemente se metió en ella de la nada. ¿Y por qué? Extendió un dedo y señaló a Jet, Droy y Levi. Porque a Don nadie como tú los eliminaron como a idiotas. Ni siquiera sé sus nombres. ¿Quiénes demonios son ustedes? Jet y Droy bajaron la cabeza avergonzados. Levi se mordió el labio, sin decir nada. Todos habían crecido en ese gremio. Laxus era 6 años mayor que ellos y siempre había sido una figura de hermano mayor poderosa y confiable. Escucharlo decir algo tan cruel de repente les dolió profundamente. A Levi se le encogió el corazón. No entendía cómo las cosas habían llegado a ese punto. Rhodes se interpuso en el camino del dedo índice de Laxus. Elsa y Mira se colocaron a su lado sin dudarlo. En todo caso, estaban incluso más enfadados que Rhodes. El maestro Makarov les había dicho que no se tomaran demasiado en serio las palabras de Laxus, pero ninguno se esperaba esto. No unas palabras tan afiladas y amargas que pudieran cortar años de confianza en el gremio como una espada. Laxus esbozó una sonrisa burlona. ¿Qué te pasa? No me digas, de repente, se detuvo a mitad de la frase. Sus ojos se abrieron ligeramente y su sonrisa se desvaneció. Porque finalmente se dio cuenta de lo que estaba sucediendo a su alrededor. Poco a poco, cada vez más personas habían dejado de trabajar. Casi todos los que estaban en la obra seguían a Rhodes, Elsa y Mira. En silencio, pero firmes. En ese momento, Laxus, sentado en el banco frente a ellos, parecía estar solo frente a todo el gremio. Recordaba los artículos del periódico. Los informes. Los rumores que se susurraban en el pueblo. Tras una larga pausa, Laxus resopló en voz baja y murmuró algo que solo unos pocos pudieron oír. Ya lo entiendo. Ahora lo entiendo, el que heredó los ideales bondadosos del viejo, el ambiente se congeló, como el aire justo antes de una tormenta. Parecía que todo podía estallar en un instante. Se estaban trazando líneas divisorias. Como si el gremio pudiera desintegrarse en cualquier momento. Pero justo cuando la tensión alcanzó su punto máximo, alguien la ignoró por completo. Laxus. Pelea conmigo. Natsu se lanzó hacia adelante, arrojando un puñetazo sin dudarlo. Falló. En un destello de relámpago dorado, Laxus desapareció del lugar y reapareció en el borde de la obra, ya medio desaparecido. Laxus. No huyas. Ven a pelear conmigo. Rugió Natsu, con los puños en llamas. Laxus estaba de espaldas al gremio y soltó una risa corta y burlona. Ni siquiera puedes tocarme. ¿Qué te hace pensar que puedes pelear conmigo? Entonces giró la cabeza lo suficiente como para que su voz pudiera oírse de vuelta. Ya verán. Un día, me desharé de todos los débiles de este gremio, y expulsaré a cualquiera que se me oponga. Convertiré a Fairy Tail en el gremio más fuerte que jamás haya existido. Un gremio tan poderoso que nadie volverá a menospreciarlo. Laxus se marchó sin mirar atrás, y un profundo silencio se apoderó de la escena. ¿Podría estar pensando realmente en algo peligroso? Rhodes frunció el ceño, sumido en sus pensamientos durante unos instantes, y luego dio una palmada enérgica. Muy bien. El maestro dijo que no dejáramos que las palabras de Laxus nos afectaran, así que concentrémonos en lo que debemos hacer. La tensión se fue disipando poco a poco. Los miembros del gremio retomaron sus tareas, aunque lo que acababa de suceder seguía presente en sus corazones. Natsu pataleó de frustración. Maldita sea. No puedo creer que haya dicho todo eso. Algún día le daré una paliza. De vuelta en el mostrador, Lucky se apoyó en el codo, observando a Natsu pasearse de un lado a otro mientras prácticamente echaba humo por la cabeza.
Sinceramente, Natsu no tiene ni pizca de sentido de la oportunidad, ¿verdad? Rhodes negó con la cabeza. No. Esta vez, creo que todos nos quedamos cortos comparados con Natsu. ¿Eh? ¿Qué quieres decir? En ese preciso instante, creo que todos, aunque solo fuera un poco, pensamos que alguien como él no pertenece al gremio, ¿verdad? Ah, sí. Lucky bajó la mirada, un poco avergonzada. Como recién llegada, le parecía de mala educación admitirlo, pero no podía negarlo. Mira también asintió. Sé que está mal, pero, definitivamente lo sentí. Exacto. Todos lo hicimos. Pero Natsu, Rhodes lo miró, todavía furioso y murmurando sobre Laxus. Natsu siempre ha visto a Laxus como un compañero de gremio importante. Quizás alguien que necesita un buen puñetazo, sí, pero aún así un camarada. Al observarlo, Rhodes suspiró con una media sonrisa. Por eso digo que todos perdimos contra Natsu. Ese idiota podría ser el que mejor entiende Fairy Tail. Lucky parpadeó, asimilando la información. Luego negó con la cabeza furiosamente. Imposible. Seguro que no se dio cuenta del cambio de humor. Es tan lento. Rhodes soltó una risita y se volvió hacia Mira. Ve a ver cómo está Levi. Parecía muy disgustada hace un momento. De acuerdo. Mira asintió y luego añadió en tono burlón. Te preocupas mucho por las chicas. Rhodes rectificó al instante. Entonces, primero revisa cómo están Jet y Droy. Y ya que estás, cuida también de Levi. Mira se marchó con una sonrisa, y Lucky la siguió rápidamente, queriendo apoyar a su mejor amiga. Yo también voy. Rhodes se quedó atrás, apoyado en el mostrador, reflexionando sobre lo que había sentido durante aquel enfrentamiento con Laxus. Por un instante, fue como si hubiera escuchado las voces de todos a su alrededor, sentido sus emociones, su ira, su tristeza, su unidad. Le recordaba a la magia de Warren, pero esto era algo distinto. ¿Fue una ilusión? ¿Una alucinación? Murmuró frunciendo el ceño. No. No se sentía irreal. No se sentía falso. No se lo había imaginado. Realmente había escuchado las voces de todos. ¿Podría ser, que hubiera despertado algún tipo de magia especial? Capítulo 365, ve a mi casa está cerca. El ánimo de Levi mejoró mucho después de que Mira y Lucky la consolaran. Sintiéndose un poco más aliviada, decidió rápidamente emprender una misión para ganar algo de dinero y, de paso, distraerse. Rhodes les recomendó un trabajo de búsqueda de tesoros y resolución de acertijos que les vendría muy bien a los tres. La misión consistía en descifrar un mensaje codificado que figuraba en el testamento del abuelo del cliente para localizar una espada familiar oculta. La recompensa era de 60.000 joyas, y el destino era un pueblo tranquilo cerca del monte Akobe. No solo a Levi, sino también a Lucky, la tarea les pareció realmente fascinante. Desafortunadamente, aliarse con el trío significaba que el premio se dividiría, y Lucky aún no tendría suficiente para pagar el alquiler. Mientras tanto, Elsa había terminado de calmar a Natsu. Nosotros también deberíamos ir a una misión. Gray, Lucky, empiecen a prepararse. ¿Ya eligieron algo? Lucky aún quería preguntarles a Rhodes y Mira si tenían sugerencias. Revisé el tablero hace un rato, dijo Ersa, extendiendo la mano y sacando un papelito. Este sigue intacto. Lo dejó caer de golpe sobre el mostrador. Se trataba de una misión de recompensa. Eliminar un culto mágico que causaba problemas cerca de Rubinas. La recompensa era de 500.000 joyas. A pesar de su nombre, el grupo no era un culto de magia negra. No adoraban a Seraph. Simplemente eran matones que usaban la magia para delinquir. En esencia, eran una banda de bandidos más peligrosa y organizada. Lucky vaciló, con la mente aún centrada en las finanzas. Señor Rhodes, ¿tiene algún consejo? ¿Algún consejo? Rhodes arqueó una ceja. Sí. Averiguar cómo mantener a esos tres bajo control. Por supuesto, Elsa no tenía ningún problema en desempeñar ese tipo de trabajo. Básicamente, se trataba de una guerrera de alto rango cuidando a un equipo de magos hiperactivos de nivel medio. Mientras no volaran por los aires toda la ciudad, todo iría bien. Eso es precisamente lo que me preocupa, suspiró Lucky. Haré lo mejor que pueda. Siento dejar el gremio a tu cargo, dijo Ersa. Aún recordaba que el maestro se lo había confiado mientras él estaba ausente. Rhodes le restó importancia con un gesto. No hay problema. Puedes devolverme el favor cuando Mira y yo salgamos. No hay problema. Sonrió Ersa, y de repente añadió. ¿Por qué no hacemos de esto un equipo permanente? Como Mira y Rhodes. Natsu y Gray se pusieron inmediatamente a la defensiva. ¿Formar un equipo fijo con él?
Lucky aplaudió. Me encantaría trabajar en equipo más a menudo, pero no creo que podamos ser como la señorita Mira y el señor Rhodes. ¿Sí? Ellos solo tienen 2 personas. Nosotros tenemos 5. Intervino Happy. Ese no es el punto. Gimió Lucky. Elsa sonrió. No importa cuánta gente seamos. Mientras confiemos los unos en los otros, eso es suficiente. Elsa, Natsu, Gray, y luego Lucky y Happy. Mira asintió con aprobación. Me parece una combinación estupenda. Apuesto a que el maestro va a tener dolor de cabeza, murmuró Rhodes, observando al grupo, y luego añadió una advertencia. Recuerden minimizar los daños. Comiencen la pelea fuera de la ciudad. No provoquen problemas en la ciudad. Lo tengo. Respondieron todos. Rhodes no estaba convencido en absoluto. Media hora después de haber partido, Natsu se desplomó contra la ventana del carruaje con el rostro pálido. Elsa, ¿por qué no invitaste a Rhodes a venir con nosotros? Lucky le dio unas palmaditas suaves en la espalda, intentando tranquilizarlo. Porque el señor Rhodes y la señorita Mira ya son un equipo. Y encima, un equipo formado por una pareja. Le daba un poco de envidia solo de pensarlo. Ahora que lo pensaba, Alsak y Visca eran bastante parecidos, pero había oído que la confesión de Visca no había dado resultado. Eso era un poco desafortunado. Gray se recostó. ¿No querías pedir prestado otro cangrejo de Rhodes para el viaje? Happy respondió en su lugar. Sí, esta vez se le olvidó. Era como la gente que a veces se marea en el coche y olvida sus parches para el mareo. Pero Natsu era peor. Se olvidaba constantemente de que se mareaba. Te lo mereces, murmuró Gray. Sigues preocupado. Mira se inclinó y agitó la mano delante de la cara de Rhodes. Rhodes le tomó la mano en pleno saludo y la sujetó suavemente entre las suyas. Solo estoy pensando, ¿cuánto dinero podrá conseguir el maestro? ¿Cubrirá los daños? Mira colocó su mano libre sobre la de él. A veces, hay que tener un poco más de fe en todos. Rhodes sonrió levemente, llevando su mano a la parte superior de la pila. Es porque tengo demasiada fe en ellos. Mira sonrió y volvió a colocar la mano en la parte superior. Los dos pasaron el tiempo como niños aburridos, jugando y haciéndose bromas el uno al otro, apilando las manos y luego dándose suaves palmadas en el dorso de las manos, a veces usando magia de toma de control y sorprender al otro. Muy bien. Es hora de volver al trabajo, dijo Rhodes, estirando los brazos antes de dirigirse hacia la madera. Yo también ayudaré, añadió Mira con una sonrisa. Verla, vestida con un vaporoso vestido rojo, con su suave cabello recogido a medias, sus largos y gráciles brazos cargando tablones de madera a través del polvoriento lugar de trabajo, era una extraña forma de asombro. Ni siquiera saber que era un demonio disminuyó el efecto. De hecho, el contraste lo hizo aún más llamativo. Para no quedarse atrás de Mira, los demás miembros del gremio empezaron a esforzarse más. Uno tras otro, comenzaron a gritar consignas como Elfman, intentando motivarse mutuamente. Incluso Nab, conocido por pasar todo el día frente al tablón de misiones, redujo drásticamente el tiempo que dedicaba a navegar por él. Lucky se secó el sudor de la frente, hizo una pausa para observar a sus atareados compañeros y se preguntó, ¿acaso todo esto formaba parte del plan de esa pareja? Pero, pensándolo bien, no valía la pena darle demasiadas vueltas. Era mejor centrarse en reconstruir el gremio. Aún así, ¿de verdad intentaban ganarse a la hermana Mira esforzándose tanto? Mientras el sol rojo descendía en el cielo occidental, la jornada de duro trabajo finalmente comenzó a llegar a su fin. La primera planta del nuevo gremio ya tenía la estructura básica. Aún quedaba mucho por hacer. Todos sabían cuándo parar a descansar, pero la taberna no podía abrir de inmediato. Mira, Rhodes, Lucky y los demás encargados necesitaban ducharse y cambiarse antes de acercarse a la cocina o a la comida. De lo contrario, serían expulsados inmediatamente por presentarse cubiertos de polvo y sudor. Como no había baños en el lugar, Lucky y las demás chicas regresaron a las residencias estudiantiles. En cuanto a Rhodes y Mira. Vamos a mi casa. Está más cerca, ofreció con naturalidad. Mira le lanzó una mirada de reojo. Si voy a tu casa, no tendré ropa para cambiarme. Puedes usar el mío. Era una sugerencia práctica, aunque Rhodes enseguida se dio cuenta del error. La había liado parda. Debería comprarme algunas prendas de Mira para guardarlas en mi casa. De todas formas, ya sé sus tallas. Pero Mira no se lo creyó. No. Vamos a mi casa. De acuerdo, entonces nos quedaremos en casa de Mira. Sin darle tiempo a protestar, Rhodes invocó un cangrejo, la agarró por la cintura y saltó con ella de un solo movimiento. Vámonos. Seremos rápidos.
Mira parpadeó, algo desorientada. Algo en todo aquello le resultaba extraño. Después de haber estado cabalgando un rato, ella entrecerró los ojos. Espera un segundo. ¿Por qué vienes conmigo? Rhodes hizo una pausa lo suficientemente larga como para preparar su respuesta. Luego, con voz suave, dijo, es más eficiente así. Ahorramos tiempo si vamos juntos. De ninguna manera, pensó Mira para sí misma, pero dejó de intentar discutir. Ya era demasiado tarde para dar marcha atrás. Como de costumbre, lo rodeó con los brazos y se apoyó en él sin pensarlo. Luego, al darse cuenta de lo sudorosa y polvorienta que estaba, se apartó de nuevo. Pero Rhodes ya la había rodeado con sus brazos. Bueno, todo el mundo está hecho un desastre después de un día de obras. ¿A quién le va a importar? Honestamente, incluso con la mugre, Mira seguía luciendo adorable. Rhodes la miró fijamente un instante de más y pensó para sí mismo. Me dan ganas de besarla así. Es raro. ¿Eso era lo que significaba tener gustos extraños? A veces se preguntaba si, en secreto, era un poco pervertido. Por supuesto, Mira no iba a dejar que se duchara con ella. Lo empujó con firmeza directamente al baño. Mientras él se aseaba, Mira se tomó su tiempo lavándose las manos y la cara. Después de todo, había traído los artículos de aseo personal y, por supuesto, había empacado ropa limpia para cambiarse. Ese hombre nunca olvidaba los detalles. Aún así, se duchó muy rápido. Si Mira no hubiera tenido un hermano y una hermana menores durante su infancia, probablemente habría dudado seriamente de que alguien pudiera limpiarse tan rápido. Capítulo 366, pervertido. El baño de la casa de Mira era bastante espacioso, con dos juegos de artículos de aseo personal perfectamente organizados en su interior. El champú y el gel de ducha que usaban ella y Elfman eran diferentes, e incluso la sección de Mira tenía algunos frascos adicionales etiquetados con cosas como loción corporal y esencia hidratante. Era de sentido común. Si no sabías que era algo, no tocabas las cosas de tu novia. Igual que no usarías pintalabios como iluminador. Para Rhodes, el champú y el jabón eran más que suficientes. Elfman no estaba en casa en ese momento, así que usar sus cosas estaba prohibido. Lo que le dejó con una sola opción. La de Mira. Como había estado trabajando duro todo el día y estaba completamente cubierto de polvo y sudor, su ducha duró un poco más de lo habitual. Aunque a Mira no le importaba. Para cuando él salió, Mira ya se había lavado la cara y llevaba una pequeña cesta con ropa para cambiarse. Rhodes se dio la vuelta sobresaltado. Olvidé coger mi ropa. Mira lo agarró del brazo. Déjalo ahí. Los lavaré después. Ahora, fuera. Lo empujó suavemente fuera del baño. Se veía tan incómoda con su ropa sucia que parecía dispuesta a zambullirse en el agua completamente vestida. Cuando la puerta se cerró tras él, su voz se oyó desde dentro. El secador de pelo está sobre la mesa. Entendido, respondió Rhodes. Miró a su alrededor. ¿Qué mesa? Tenía que ser la de su habitación. Efectivamente, Mira no solo había preparado el secador de pelo, sino que también había dejado una revista en el escritorio junto a él, probablemente para que no se aburriera mientras esperaba. Era el último número de ayer. La modelo de portada era Jenny de Blue Pegasus, luciendo un bañador de rayas rojas y posando de forma muy sensual. TSH. Mal gusto, murmuró Rhodes. Comprendió al instante la intención de Mira. Ella quería que hojearan la revista juntos mientras se secaba el pelo. Al estar enamorada por primera vez, Rhodes no lo entendía del todo. ¿De verdad a las chicas normales les gustaba mirar a otras mujeres guapas con sus novios? Sobre todo Henry, Mira siempre se emocionaba demasiado cuando se trataba de ella. Rhodes se secó el pelo en silencio y luego se sentó con las piernas cruzadas junto a la cama de Mira, entrando en una breve meditación. Apenas tuvo tiempo de completar 2 rondas de ejercicios de respiración concentrada antes de que la puerta del baño se abriera con un crujido. Mira entró envuelta en una toalla. Aunque la toalla era más segura que algunas de las faldas que llevaba, de alguna manera resultaba aún más seductora. Sus mejillas estaban ligeramente sonrojadas, aunque no estaba claro si era por la vergüenza o simplemente por el calor de la ducha. No dijo nada acerca de que Rhodes estuviera sentado en su cama. En cambio, se sentó tranquilamente frente al tocador, con una mano aún modestamente sobre su pecho. Luego se giró y lo miró. De acuerdo. Adelante. Rhodes encendió el secador de pelo y comprobó la temperatura con la palma de la mano. Una vez que estuvo lo suficientemente caliente, comenzó a pasar suavemente los dedos por su cabello plateado y húmedo, secándolo con cuidado.
Se había vuelto bastante bueno en esto. Mira abrió la revista y la hojeó con distracción, a veces echando un vistazo a las páginas, otras veces mirándose en el espejo. Rhodes se concentró en su cabello en silencio, con una expresión relajada y paciente. Oye, mira, alzó un poco la voz para que la oyeran por encima del ruido de la secadora. ¿Mirar qué? Preguntó. ¿Qué te parece el traje de baño de Henry? Rhodes suspiró e hizo un puchero juguetón. No lo sé. No te atreves a ponértelo y mostrármelo tú mismo. Vaya. ¿Quién saca a relucir el tema de los trajes de baño de la nada? Resopló Mira. Te lo enseñaré la próxima vez que vayamos a la playa. Rhodes suspiró de nuevo. Siento que lo planeamos hace muchísimo tiempo, pero nunca sucedió. Eso es porque siguen surgiendo cosas, asintió Mira, pasando otra página. Yo también tenía muchas ganas de ir. Tendremos que esperar hasta que se reconstruya el gremio. Sí. De lo contrario, dijo Rhodes con una sonrisa, a partir de mañana haré el trabajo de 2 personas. Así podré explotarlas con la conciencia tranquila, solo para terminar la construcción más rápido. Yo también me apunto. Mira levantó el puño en señal de amenaza fingida. Si no pueden seguir nuestro ritmo de trabajo, no habrá comida para ellos. Exactamente. Los dos hicieron sus audaces declaraciones al unísono, luego se miraron a través del espejo y estallaron en carcajadas. Pero mientras Mira hacía ese gesto tan dramático, su toalla de baño se deslizó ligeramente. Rápidamente la agarró para volver a colocarla en su sitio. Rhodes, siempre atento, dejó entrever un atisbo de arrepentimiento en sus ojos. Pero temiendo que ella lo sorprendiera mirándola fijamente, volvió a concentrarse en la tarea que tenía entre manos. Lo que no notó fue el brillo travieso en la mirada de Mira. Tras secarse el último mechón de pelo, Rhodes dejó a un lado el secador y comenzó a recogerse el cabello con manos expertas. El nuevo estilo que había aprendido hoy tal vez no fuera tan refinado como el que dominaba Cáncer, pero no estaba mal. Para nada mal. Usando el pequeño espejo que Rhodes le entregó, Mira comprobó el resultado y asintió con aprobación. Claro, ella misma podría haberlo hecho mejor, pero este tenía un valor sentimental. Saber que Rhodes lo había diseñado para ella la hizo sentir aún más feliz. De acuerdo. Déjame cambiarme de ropa y luego podemos regresar. Mira se levantó y empujó suavemente a Rhodes hacia la puerta. Justo cuando ella extendió la mano para cerrarla tras él, la toalla de baño se resbaló y cayó al suelo. Espera. ¿Fue este uno de esos momentos clásicos de las comedias románticas? Rhodes se quedó paralizado. Ni siquiera pestañeó. Pero entonces, volvió a parpadear. Lo que vio no era exactamente lo que esperaba. Mira ya estaba vestida con un vestido negro de un solo hombro, cuyo dobladillo había sido ingeniosamente doblado y escondido bajo la toalla. Cuando la toalla cayó, el vestido se desplegó con ella, cubriéndola por completo. Nada de detalles adicionales. De hecho, incluso sus largas piernas quedaron ahora cubiertas. Ella lo había planeado. La expresión de Rhodes pasó de la expectación atónita a la total confusión. Mira observó cómo se desarrollaba todo y se dobló de la risa. ¿Lo hiciste a propósito? Por supuesto que sí. ¿Esconder el dobladillo del vestido para que pareciera que no llevaba nada debajo? Eso era típico de Mirajane Strauss. Dulce por fuera, astuta por dentro. Porque, jaja, perdón, pero sentí que sería un desperdicio no recrear esa clásica escena de uy, se me resbaló la toalla. No podía parar de reír. La broma había sido todo un éxito, y la expresión de Rhodes no tenía precio. Jaja, wow. Mira se rió sin control, hasta que sus risas se convirtieron en suaves hipos por reírse demasiado tiempo. Rhodes la observó, impotente al principio, pero luego no pudo evitar reírse también. Finalmente, incapaz de soportarlo más, se inclinó hacia adelante y la besó para poner fin a las bromas. Quizás estaba siendo un poco mezquino, reaccionando por vergüenza, pero ¿qué importa? Hacer una broma así merecía un pequeño castigo. Mira se sobresaltó al principio, pero luego sus manos lo rodearon instintivamente. Él se acercó. Ella retrocedió. Pero ninguno de los dos se soltó. Ella tropezó hacia atrás contra el borde de la cama, y él la siguió, cayendo con ella. Un rato después, ambos yacían boca arriba, uno al lado del otro en la cama, respirando suavemente. Sus dedos seguían entrelazados. Deberíamos regresar al gremio, dijo Mira en voz baja. Sí. Rhodes exhaló, aunque una parte de él quería fingir que lo había olvidado. Pero Mira se mantuvo firme. Si no regresaban pronto, alguien podría sospechar y venir a buscarlos, y eso sin duda sería un desastre. Rhodes se giró y le robó un último beso, profundo y lleno de una persistente reticencia, antes de ayudarla a levantarse.
Mira bajó la mirada, ajustándose la parte delantera de la blusa y alisando la ropa que llevaba debajo. Podía sentir su mirada aún fija en ella, llena de picardía. Molesta y sonrojada, le dio un suave empujón. Deja de mirarme. Vámonos. Últimamente, las manos de este pervertido se han vuelto más atrevidas, pensó, con el rostro aún sonrojado. Vale, nos vamos. Espera. Mira lo agarró de la manga y lo apartó de nuevo, con las mejillas aún más rojas que antes, mientras le arreglaba el cuello de la camisa. Y tal vez le sacudió un polvo imaginario que en realidad no necesitaba ser cepillado. Si él está siendo tan descarado, tal vez yo no lo esté haciendo mucho mejor. Rhodes sonrió con complicidad y, con delicadeza, le arregló el cabello con dedos ligeros y cariñosos. Recientemente se había dado cuenta de algo. Cuando se trataba de amor, la picardía no era unilateral. Especialmente para una pareja en su etapa, las manos a menudo parecían tener vida propia. Una vez que se aseguraron de que su ropa y su cabello estaban en orden, los dos salieron de la casa, caminando uno al lado del otro bajo el cielo vespertino mientras regresaban al gremio. Capítulo 367, ¿dónde está tu salario? El primer día de agosto comenzó con la bienvenida al regreso del maestro del gremio. Era pleno verano y el calor no hacía más que aumentar. Warren ya había empezado a evitar por completo la obra, apareciendo solo para comer. El malvado plan de Rhodes y Mira para que todos trabajaran horas extras se frustró antes incluso de empezar. Simplemente no podían obligar a los demás a trabajar bajo un sol tan abrasador, aunque Rhodes consideró una idea aún más retorcida. Que todos descansaran durante el día y trabajaran durante la noche. Maestro. El maestro Makarov ha vuelto. Has trabajado mucho, maestro. Todos se reunieron con amplias sonrisas para saludar a Makarov. Aunque Phantom Lord era claramente el culpable del reciente conflicto, muchos temían que, como uno de los 10 magos santos, Makarov pudiera haber sido detenido por el consejo durante un tiempo. El hecho de que regresara sano y salvo fue motivo de celebración. Al contemplar la estructura terminada del primer piso, Makarov sonrió radiante. Un progreso impresionante. Todos han trabajado mucho. Mira le ofreció una taza de té con una sonrisa. Todo salió bien, maestro. No te lo pusieron demasiado difícil, ¿verdad? Solo unas cuantas preguntas de rutina. Pero no se preocupe, las respondí todas de maravilla. En cuanto a cuáles eran esas preguntas rutinarias o cómo supuestamente las respondía, Makarov no dio más detalles. Los niños solo necesitaban saber que su maestro del gremio seguía siendo tan poderoso y confiable como siempre. Saltó sobre el mostrador y exclamó con orgullo. Tengo buenas noticias. He conseguido una importante suma de dinero para la reconstrucción. Hagamos que nuestro gremio sea más bonito que nunca. Se escuchó una fuerte ovación. El gremio era su hogar. Por supuesto, todos querían mejorarlo. Por una vez, Rhodes le sirvió una copa de vino a Makarov. Esto es fantástico, maestro. Ahora venga a firmar estos recibos. No hay problema. Makarov bebió el vino con gusto. Pero justo cuando estaba disfrutando del momento, dudó. ¿No deberíamos hacer una fiesta para celebrarlo? Es tradición antes de ponernos a trabajar. No, respondió Rhodes rotundamente. Si hacemos una fiesta, todos tendrán resaca. Entonces nadie trabajará y deberemos aún más dinero. Colocó una gran pila de papeles delante del maestro. Aquí está la factura de toda la madera, la piedra y el cemento. También los honorarios de la consultoría de diseño, los salarios de los técnicos, la compensación por los edificios dañados, el costo de la reposición de cristales mágicos y libros de hechizos, y los salarios de la taberna del mes pasado. La deuda se acumuló rápidamente. De no ser por la buena reputación de Fairy Tail en Magnolia, su esfuerzo de reconstrucción podría haber fracasado ya debido a las deudas. Lo entiendo, suspiró Makarov, frotándose las sienes. Pensó en cómo Rhodes y Mira habían estado haciendo compras a crédito, cómo Lucky y Max habían estado ahorrando hasta el último centavo trabajando hasta tarde. No pudo quejarse. Vamos, maestro, dijo Mira alegremente. No tiene que escribir una reflexión hoy. Solo firme los formularios. Dado que el primer grupo de magos que partieron en misiones aún no había regresado, probablemente no se habían metido en ningún problema, todavía. Makarov se quedó helado al oír sus palabras. Entonces, la idea lo golpeó como un rayo. Sin duda, tendría que escribir una nueva reflexión en unos días. Entonces, el llamado período de investigación y detención podría haber sido en realidad el momento más tranquilo que había tenido en mucho tiempo. Con las manos rígidas, Makarov comenzó a firmar los documentos uno por uno. Yajima tenía razón, pensó.
Debería plantearme seriamente la jubilación. Rhodes miró a Mira, con cierta preocupación. Fue demasiado duro abrumarlo al maestro con papeleo en cuanto regresó. Mira sacó la lengua. Está acostumbrado. Con un suspiro, Rhodes sacó 2 frascos de medicina de su bolsillo y se los entregó. Eran medicamentos de emergencia preparados para el maestro. Los había traído especialmente de la abuela por Liusica. La salud del anciano ya no era la que era, por lo que la generación más joven tenía que estar mejor preparada. Aunque seguía resultando un poco extraño recurrir a la medicina de urgencias en un momento como este. Mira aceptó los frascos de medicina, pero le hizo un gesto a Rhodes para que se fuera. El maestro es fuerte. Si no lo fuera, habría fallecido mucho antes de cumplir 88 años, no, mal pensamiento. Vivirá muchos años. En cuanto llegaron los fondos, se pagaron los salarios de inmediato. Junto con los salarios, los comerciantes cuyos locales resultaron dañados durante el incidente de Fontainebleau recibieron una indemnización. Las arcas de Rhodes, que habían quedado vacías, finalmente se reabastecieron. Entre los remunerados, Lucky recibió una generosa bonificación como agradecimiento por su labor en la gestión de los suministros. Miró el grueso fajo de billetes que tenía en la mano con sentimientos encontrados. Por fin podría comprar ese peluche que tanto había deseado. Para poder seguir así el mes que viene, incluso se planteó trabajar más. Un pensamiento aterrador. Lucky golpeó el dinero contra la palma de su mano y murmuró. Creo que estoy empezando a sucumbir ante la maldad del dinero. Rhodes intervino. ¿Quieres que te ayude a lidiar con esas facturas infernales? Lucky se burló y se volvió hacia Mira. Mira, tu novio está intentando quedarse con el dinero de otra mujer. ¿De verdad? Mira se cubrió la cara, fingiendo timidez. Debe pensar que he estado trabajando demasiado y quería reemplazarme. Me conmueve mucho. Adelante, dáselo. HMPH. Lucky salió corriendo con el dinero que tanto le había costado ganar. Ese mediodía, Rhodes y Mira finalmente almorzaron en un restaurante por primera vez en mucho tiempo. Bueno, en realidad no hacía tanto. Después de la comida, pasaron por el banco. Llevar demasiado dinero en efectivo encima incomodaba a Mira, así que depositó una parte de su sueldo. Abrió su libreta de ahorros y la de Rhodes y comenzó a comparar las cifras. Si seguimos así, pensó, pronto alcanzaremos nuestra meta de ahorro. ¿Y si no me pide matrimonio cuando eso suceda? Entonces Mira notó algo extraño. ¿No vas a depositar el sueldo de este mes? Por ahora no, respondió Rhodes. Probablemente no podremos aceptar ninguna misión este mes. Quiero conservarlo por si acaso lo necesitamos. Eso tiene sentido, dijo Mira, algo preocupada. Pero eso significa que deposité demasiado. Esta expresión es muy tierna. Rhodes se emocionó un poco. No solo él, sino también Mira estaba haciendo buenos planes para el futuro. Rhodes la abrazó y dijo con arrogancia. No importa, te apoyaré. Así que, Mira lo miró. ¿Y bien? ¿Entonces quieres mudarte a mi casa? No tienes buenas intenciones. En cuanto pasó la hora de más calor de la tarde, la obra se llenó de actividad de inmediato. Esta vez, Makarov se transformó en un gigante para tomar la delantera en la obra. Mientras estuviera ocupado, podía legítimamente delegar esas tareas problemáticas a Mira y Rhodes. Esto no era en absoluto eludir responsabilidades, sino la forma más razonable de organizar el trabajo. Su magia de gigante era originalmente adecuada para este tipo de trabajo físico. Rhodes y Mira no tuvieron más remedio que ocuparse uno a uno de los asuntos triviales que había dejado el maestro. Estaban acostumbrados, pero ahora resultaba más engorroso. Sin embargo, algunas cosas no se pueden evitar. Esa noche, cuando la taberna aún estaba abierta, Rhodes recibió una carta del consejo mediante magia. Elsa y los demás aún no habían regresado, pero la queja ya había sido presentada ante el consejo. Tras leer el contenido de la denuncia, Rhodes le pidió a Mira que le trajera la medicina y fue a buscar a Makarov, que estaba bebiendo solo en un lugar tranquilo. Maestro. HMM. Makarov estaba pensando seriamente en retirarse y aún no se había dado cuenta de la gravedad del problema. Están aquí. ¿Quieren sentarse a tomar algo juntos? No es necesario, maestro. Rhodes planeaba allanar el camino para el anciano antes de que Mira hablara. En realidad, Elsa se unió a Natsu, Gray y Lucky para salir a trabajar. Aceptaron la misión de derrotar a un culto mágico. Makarov se dio cuenta de que algo andaba mal. ¿El resultado? ¿Cuál fue el resultado? Mira entregó la carta. Aunque Rhodes les recordó que debían ser más moderados, al final destrozaron 3 calles. 3. Rhodes rápidamente apoyó al anciano. Maestro, no se altere. Maestro.
Capítulo 368, justo lo necesario. Makarov estaba bien, simplemente insistía en tomarse unas copas más antes de sentarse a escribir su siguiente autocrítica. Mira sospechaba que estaba usando su mal humor como excusa para darse algún capricho, pero al final no pudo detenerlo. Fiel a su palabra, Makarov encendió una lámpara tras tomarse unas tazas de té y se puso a trabajar. Su pluma se deslizaba por el papel con soltura, como si las palabras brotaran de un manantial inagotable. 100 autocríticas escritas después de un concurso de bebida. Pobre hombre. Rhodes se aseguró de visitarlo más tarde esa noche. Cuando vio a Makarov regresar de la taberna y dirigirse a casa como de costumbre, finalmente se relajó. Todas las noches, a la hora del cierre, siempre había algunas personas que no querían abandonar la taberna improvisada del gremio. Rhodes tuvo que ser quien los echara. Al principio, intentó ser educado. Pero después de trabajar juntos durante un tiempo, empezó a hablar de forma más informal. Muy bien, fuera. Estamos cerrando. ¿Qué? ¿Ya nos están echando? ¿Esa es la manera de tratar a sus clientes? Que alguien haga callar a Rhodes de una vez. Últimamente, en Fairy Tail se había instaurado una nueva regla no escrita. Si querías quedarte un poco más en la taberna, tenías que vencer a Rhodes en una pelea. Pero nadie lo hizo. Todos estaban agotados después de un largo día de trabajo, ¿y quién tenía energía para recibir golpes antes de acostarse? La última vez que Kana se emborrachó y se negó a irse, lo intentó, y acabó aplastada. Después de eso, nadie más se atrevió a intentarlo. Venga, si vas a pelear, vamos. Rhodes se crujió los nudillos. Ah, y paga la cuenta antes de irte. Todos refunfuñaron y pagaron. Como tenían que trabajar temprano al día siguiente, sabían que lo mejor era regresar. De camino a casa, Visca y Max hablaron sobre la idea de contratar a Ersa para que le diera una paliza a Rhodes solo para romper esa ridícula regla de la taberna. Mientras limpiaba las mesas, Lucky preguntó en tono burlón. Oye, ¿por qué siempre tienes tanta prisa por salir del trabajo? ¿Te vas a casa para una cita romántica con Mira? Rhodes suspiró. Estamos entrenando. ¿No quieres salir del trabajo tú también? Creo que es bueno crear más valor a través del trabajo. Muy bien, cuando termines de limpiar, puedes quedarte y seguir haciendo tablones de madera. Yo te ayudaré a recargar tu magia. Me retracto. Me niego. La boca de esta chica se movía más rápido que su cerebro. En ese momento, el principal objetivo del entrenamiento de Rhodes y Mira era aumentar sus reservas mágicas. Dio la casualidad de que ambos compartían el mismo objetivo. Esa era una de las desventajas de la magia de reequipamiento o de toma de control. Si bien podía desatar inmensas ráfagas de poder en cortos periodos de tiempo, consumía una cantidad aterradora de energía mágica. Lo cual tenía sentido. Cuanto más poderosa sea la entidad invocada o recibida, mayor será el aumento en la capacidad de combate. Pero cuanto mayor es la potencia, menor es la resistencia. La mayoría de las luces alrededor de la obra ya estaban apagadas. Solo dos pequeñas lámparas brillaban tenuemente a lo lejos. Los dos se sentaron con las piernas cruzadas en el suelo, uno frente al otro, con los ojos cerrados en meditación. Este tipo de entrenamiento se había convertido en parte de su rutina nocturna. Antes de que el gremio fuera destruido, Rhodes era aún más implacable en su práctica, aprovechando cada momento libre para meditar o perfeccionar su magia. Según los cálculos de Mira, si mantenía este ritmo, en otros 2 o 3 meses, Rhodes podría tener suficiente magia como para rivalizar incluso con Ersa. Por supuesto, conociendo a Ersa, es posible que para entonces haya avanzado aún más. Fwosh. Una leve ráfaga de viento surgió de Rhodes. Una ronda de entrenamiento había concluido. Rhodes abrió los ojos y vio la sudadera de Mira y su largo cabello blanco meciéndose suavemente con la brisa, pero ella permanecía inmóvil, con los ojos cerrados, completamente absorta en su meditación. La observó un rato, luego se recostó sobre la hierba, cruzando los brazos detrás de la cabeza a modo de almohada. Sobre él, las estrellas se extendían por el cielo nocturno en un silencio brillante. Aunque las linternas de la obra brillaban con poca intensidad, no podían opacar el resplandor de las constelaciones. Una tenue niebla se aferraba al borde del cielo, otorgándole un brillo difuso. Rhodes siguió con la mirada los patrones de arriba, reconociendo a Lira, Cygnus y Sagitario dispersos entre las luces centelleantes. Antes de cruzar entre mundos, desconocía todo esto. Pero tras aprender sobre la magia de los espíritus celestiales, se dedicó a estudiar las constelaciones. Cada una de estas constelaciones tenía una clave correspondiente, y detrás de cada clave había un espíritu celestial.
Técnicamente hablando, los celestiales se medían en cuerpos, aunque había oído a algunos llamarlos piezas, al igual que a sus propios monstruos invocados. Quizás eso solo reflejaba la impersonalidad con la que algunos magos de espíritus celestiales los trataban. Pero Lucky era diferente. Ella veía a sus espíritus como amigos, compañeros, incluso familia. Quizás por eso encajaba también en Fairy Tail. No invocaba poderes para usarlos. Se unía a ellos. Rhodes dejó que sus pensamientos vagaran, preguntándose distraídamente si Mira también conocía las constelaciones. Si no, tal vez podría presumir un poco más tarde. Por encima de todo, la luna captó su atención. Delgada y delicada, con forma de media luna que le recordaba la sonrisa alegre y dentuda de Mira. Él también se sorprendió sonriendo, imaginando que si conectaba las estrellas adecuadas, tal vez podría trazar el contorno de su rostro en el cielo nocturno. Una brisa familiar volvió a soplar. Mira se removió con la respiración, abrió lentamente los ojos y terminó su meditación. Cuando Rhodes alzó la vista, su sonrisa, más brillante que las estrellas o la luna, fue lo primero que vio. Su larga cabellera blanca caía sobre sus hombros, reflejando la luz de las estrellas con un brillo dorado. Se apartó el pelo con una mano, se inclinó hacia mí y me preguntó en tono juguetón: ¿en qué estás pensando? Tú, respondió Rhodes sin dudarlo. Entrecerró los ojos con fingida sospecha. Mentiroso. Es la verdad. Pero estoy aquí mismo, a tu lado. Aunque estés en mis brazos, te sigo echando de menos, dijo Rhodes en voz baja, alzando la mano para acariciar suavemente la mejilla de Mira. Las estrellas se veían preciosas esta noche, pero en cuanto apareciste ante mis ojos, dejé de prestarle atención al cielo. Mira frunció los labios, con ganas de regañarlo por ser tan encantador, pero la suave e imparable sonrisa que asomaba en sus labios la delató. Eres un descarado, murmuró ella. Nunca te sonrojas cuando dices cosas así. Rhodes la miró fijamente a los ojos sin vacilar. Quizás más tarde. Pero no cuando esté inspirado. Juego sucio flagrante. Mira soltó una risita entrecortada, se pasó los dedos por el pelo y se inclinó para darle un suave beso en los labios. Esta vez Rhodes no la atrajo así en sus brazos. En cambio, extendió un brazo sobre la hierba que tenía a su lado. Sin decir palabra, Mira se acurrucó contra la curva de su cuerpo y apoyó la cabeza en su pecho. Juntos, contemplaron el cielo nocturno. En un momento así, rodeados de una cálida tranquilidad, un solo beso bastaba. Cualquier otra cosa habría sido demasiado ruidosa. ¿Lo ves? Esa, y esa, únelas así, y esa es Lyra, susurró Rhodes, señalando al cielo. ¿Qué estrellas? No lo sé, dijo Mira, inclinando la cabeza. Acércate, sigue mi mano. Oh, sí, ahora lo veo. ¿Es Lyra? Sí. Esa Lyra. ¿Y dónde está Canis Minor? Ese es el pequeño espíritu perruno de Lucky, Plue. El Canis Minor no es visible en esta época del año. Habría que esperar hasta el invierno para verlo bien. Había algo irracionalmente satisfactorio en poder lucirse delante de la chica que amaba, especialmente cuando ella sentía verdadera curiosidad y disfrutaba escuchándolo. Qué lástima, murmuró Mira. Apoyó la cabeza suavemente sobre su hombro. Se acurrucó, encontró un lugar cómodo y siguió señalando las estrellas, preguntando por una constelación tras otra. Rhodes respondió a todas las preguntas, tomándose un momento entre nombre y nombre para acariciar suavemente su cabello con los dedos. El aire de la noche de verano era fresco y tranquilo. Permanecieron tumbados uno al lado del otro bajo el cielo abierto, observando en silencio a Vega y Altair desde la distancia. Rhodes pensó que si alguien pintara este momento, sería más impresionante que cualquier verso de un poema de amor. Al menos, en su corazón, ya lo era. Capítulo 369, algunos son felices, otros son tristes. Luke era de esas personas que no podían dormir cuando algo le preocupaba. A la mañana siguiente, irrumpió en el gremio y se desplomó dramáticamente en el mostrador, desahogándose con Mira. Prometimos expulsarlos de la ciudad antes de pelear. O al menos tener cuidado, pero no, en cuanto los encontramos, todo el mundo se volvió loco. Happy y yo fuimos los únicos que intentamos contenernos. Ante el ataque combinado de Ersa, Natsu y Gray, los miembros de la secta no tuvieron más remedio que huir presas del pánico. ¿Y cuál fue el resultado de esa persecución frenética? 2 calles más arrasadas. Otra vez todo para nada. Ni siquiera nos pagaron. ¡Guau! Ya, Mira le dio una palmadita suave en el hombro. Bueno, al menos esta vez no tuviste que pagar una compensación extra, ¿verdad? Lucky sorbió por la nariz y asintió. Sí.
Detuvimos a la secta antes de que pudieran causar más problemas y recuperamos un montón de objetos robados, así que el cliente nos perdonó, solo que, ya sabes, retuvieron la recompensa completa. Rhodes añadió. Tienes suerte de que solo te haya costado la recompensa. Si solo has perdido 500.000 joyas después de arrasar 3 calles, diría que saliste bien librado. Lucky se desplomó aún más. Supongo que si lo planteas así, pero ¿qué pasa con el alquiler? Solo me quedan 3 días. El alquiler vencía el día 5 de cada mes. Hoy era el 2. Podía pedirle una prórroga a la casera, pero ella no era precisamente comprensiva. A menos que Lucky estuviera desesperada, no quería tener esa conversación. Mira, lo pensó un momento. Tal vez deberías limitarte a trabajos de sometimiento de monstruos que estén lejos de las ciudades. Eso es, un poco deprimente, murmuró Lucky. Pero probablemente tengas razón. ¿Hay alguno así disponible? Hay algunos, dijo Mira pensativa, pero o están muy lejos o son monstruos errantes. Encontrarlos lleva días. Así que, si buscas una solución rápida, probablemente no te sirvan. Rhodes intervino. Sí, ese tipo de trabajos son los mejores para alguien como yo y Mira. Requieren paciencia. No pasa nada si no ganas nada, Lucky. Dijo Happy alegremente mientras comía un pescado al vapor. Si no puedes pagar el alquiler, puedes dormir conmigo y con Natsu. Lucky le lanzó una mirada tan penetrante que podría cortar piedra. Repítelo y te arrancaré hasta el último pelo de la cara. Natsu pasó rodando y empujando un pesado carro de piedra. Oye, Lucky. No te quedes atrás. Si no ayudas a mover la piedra, Elsa te va a superar otra vez. Estoy buscando trabajo. Exclamó furiosa, señalando con el dedo. ¿Y por qué querría competir con Elsa en empujar rocas? Elsa pasó justo en ese momento, deslizándose sin esfuerzo con su carreta cargada. ¿Quieres competir? Adelante. Todavía te queda un largo camino por recorrer. Lucky dejó escapar un suspiro cansado. ¿Acaso parezco alguien a quien le guste la competencia? Gray pasó sin camisa, como de costumbre, empujando su propia carga de materiales. Miró a Lucky. Ella lo miró a él. Pero en lugar de decir algo, él solo suspiró y siguió caminando. Vamos. Se quejó Lucky. Di algo. Jubia, que había estado espiando desde detrás de una pila de cajas, se mordió el pañuelo con celos. Las lágrimas le brotaron de los ojos mientras observaba la escena. Una rival amorosa. Está sucediendo ante mis propios ojos. Lucky se estremeció sin motivo aparente. Un escalofrío repentino le recorrió la espalda. Mira miró a Gray, luego a Lucky, e inclinó la cabeza juguetonamente. ¿Pasa algo entre ustedes dos? Preguntó, imitando el tono burlón de Happy, con un movimiento de lengua no muy acertado incluido. Lucky gritó. No, no lo hay. Happy jadeó. El pez se le resbaló de la boca, salpicando sopa por todo su vientre. Nuestra línea. Lucky, ¿cómo pudiste quitarnos nuestra línea así? ¡Guau! Salió corriendo entre sollozos y se acurrucó en un rincón de la tienda, con el corazón roto. ¿Por qué lloras por una sola frase? Y fue la señorita Mira quien lo dijo primero, no yo. ¿Por qué me culpan a mí? Lucky se agarró la cabeza con frustración, al borde del colapso. Qué graciosa eres, Lucky. Dijo Mira entre risitas, tapándose la boca mientras reía. Una vez que se calmó, le dio un codazo a Rhodes. ¿Podrías ayudarla a elegir una misión? Rhodes asintió solemnemente. Dado que la señorita Mirahan disfrutó de la actuación, la ayudaré a regañadientes. ¿Por qué de repente usas su nombre completo como si fuera un título importante? ¿Y a qué viene esa falsa reticencia? Ni siquiera estaba actuando. Lucky estaba tan nerviosa que no sabía de qué quejarse primero. Su cerebro se bloqueó. Se sentía agotada. Mira se rió aún más al ver el berrinche descontrolado de Lucky, y como estaba de tan buen humor, trajo un pescado recién cocinado al vapor para intentar reanimar a Happy. Rhodes miró a Lucky. ¿Tienes algún tipo de misión preferida? Recuerdo que te gustaban las peticiones de aventuras. Lucky se desplomó derrotada. Sí, me gustaban, pero he hecho tantos últimamente, a estas alturas, con tal de poder pagar el alquiler, acepto cualquier cosa. Esa sí que fue una frase deprimente. Rhodes hojeó una pila de solicitudes de misión, se detuvo en una y se la entregó. Prueba con esta. Una sala de billar recién inaugurada ha tenido problemas desde su apertura. Unos tipos no paran de aparecer para causar problemas y destrozar el local. Están ahuyentando a los clientes. El trabajo consiste en encontrar una solución. ¿Una sala de billar? Lucky arqueó una ceja.
¿Acaso eso no es como pedirle a Natsu que lo destroce todo en cuanto alguien se pelee con él? Estos son solo unos delincuentes de poca monta, explicó Rhodes. El verdadero problema podría ser un negocio rival o algún líder de pandilla local que intenta controlar la zona. En el peor de los casos, se romperán algunas mesas de billar, tal vez una o dos ventanas, pero si se pueden solucionar las cosas sin recurrir a la magia, no será un desastre. Se inclinó un poco hacia adelante. Lo complicado es asegurarse de que no regresen después de que te vayas, o averiguar cómo lidiar con quien quiera que esté moviendo los hilos detrás de ellos. Necesitarás algo más que fuerza bruta. Piensa estratégicamente. Oh, entonces tengo que idear un plan. Los ojos de Lucky se iluminaron con interés. Eso suena bastante divertido. Echó un vistazo a la recompensa. 180.000 joyas. Tras repartirla con el equipo y sumarle lo que le quedaba de ahorros, le alcanzaría justo para pagar el alquiler. Voy a buscar a Elsa ahora mismo. Un momento, añadió Rhodes, divertido. También existe una especie de solución estratégica basada en el billar. Si llega el caso, quizás tengas que aprender a jugar al billar de verdad. Asegúrate de estar preparado antes de salir. Lucky levantó el puño con energía renovada. Lo tengo. Lo juro, esta vez me van a pagar. Mientras Lucky salía disparada, ansiosa por conseguir finalmente una victoria, Rhodes retomó su ritmo habitual, cotejando los libros de contabilidad del mes anterior y revisando los últimos inventarios de materiales de construcción para la obra. Más tarde estaba previsto que llegara un nuevo cargamento de vino y materiales de piedra. Rhodes lo anotó rápidamente, con la intención de dejar que Mira se encargara de ello en cuanto tuviera tiempo libre. Echó un vistazo a su alrededor. No había aparecido ningún solicitante nuevo para la misión, y la situación en el mostrador era relativamente tranquila, así que, tras hablar con Mira, se unió al grupo que transportaba ladrillos. Este gremio fue su primer hogar de verdad en este mundo, y quería ayudar a reconstruirlo con sus propias manos. Que lo hicieran rápido para que él y Mira pudieran por fin salir a divertirse. Eso era solo un extra. Día tras día, la reconstrucción del gremio avanzaba sin cesar. Mientras tanto, la primera oleada de miembros que habían salido en misiones comenzaba a regresar poco a poco, y con ellos llegaban más cartas de disculpa escritas a mano que se sumaban a la pila cada vez mayor del maestro. Afortunadamente, ninguno de los incidentes fue lo suficientemente grave como para justificar medidas disciplinarias. Así que Makarov simplemente garabateó sus disculpas durante los descansos de la construcción, tomando té con una mano y escribiendo con la otra como un profesional experimentado. Tras regresar de su última misión, Elfman se volcó de lleno en la construcción del gremio con gran entusiasmo. Pero después de unos días de duro trabajo, aceptó otra misión. Él hablaba muy en serio sobre ahorrar dinero. Mira no dijo nada ni intentó detenerlo. Simplemente sonrió. Conocía los números. Según los ahorros y las ganancias de las misiones que había estado registrando discretamente, ella y Rhodes alcanzarían su objetivo mucho antes que Elfman. Cuando llegara ese día, ella lo sorprendería. Cuando Lucky regresó al gremio, esta vez no parecía molesta, solo cansada y un poco desconcertada. Eso se debía a que, caminando detrás de ella, Natsu y Gray llevaban cada uno una mesa de billar de tamaño reglamentario con enormes sonrisas dibujadas en sus rostros. Para colmo de rarezas, Elsa empujaba tranquilamente un carrito detrás de ellos con una caja de madera sellada encima. ¿Qué había dentro? 2 juegos completos de bolas de billar y 4 tacos cuidadosamente atados. Capítulo 370, Golpe fatal. Al ver lo que Natsu y Gray llevaban consigo, Rhodes no pudo evitar imaginar varios escenarios. ¿De verdad destrozaron la sala de billar hasta dejar solo 2 mesas, solo para lidiar con unos cuantos matones callejeros? Bienvenida de nuevo. Gracias por tu gran trabajo, saludó Mira a Lucky afectuosamente desde detrás del mostrador. ¿Todo salió bien esta vez? Lucky asintió con cansancio. ¿Cómo decirlo? El resultado fue un poco diferente de lo que esperaba, pero bueno, al menos gané lo suficiente para pagar el alquiler. Tengo la sensación de que ha pasado algo interesante, dijo Mira con una sonrisa, mientras le servía una bebida fría a Lucky. Miren esto. Así es como se juega al billar. La voz de Natsu resonó desde el otro lado del pasillo. ¡Ya! ¡Bang! ¡Snap! La bola blanca salió disparada del taco de Natsu, impactó con fuerza explosiva contra el grupo de bolas de colores, se estrelló contra la tronera de la esquina inferior, salió disparada de la mesa por completo y rompió una de las patas del taburete de Lucky. ¡Uah! Lucky gritó cuando el taburete se derrumbó bajo sus pies, haciéndola caer al suelo.
Recogió la bola de billar que se había escapado y se la arrojó de vuelta a Natsu. Natsu. Oh, gracias, Lucky. Natsu sonrió al atraparlo en el aire. Ahora no tengo que ir a recogerlo. Yo no te estaba ayudando. Demasiado tarde, Natsu ya le había pasado la bola a Gray. Solo he roto 6 bolas. Tu turno, Gray. Happy asintió con admiración. Eres increíble, Natsu. Gray resopló. TSH. Solo rompí 5. Ustedes dos ni siquiera saben jugar. Así no funciona el billar. Exclamó Lucky, furiosa, acercándose a grandes zancadas. Estuvieron días en esa sala de billar. ¿No aprendieron nada? Mientras el caos se desataba cerca de las mesas, Rhodes simplemente miró al cielo en silencio. Mira se deslizó detrás de él y se inclinó hacia adelante, presionando suavemente su cuerpo contra su espalda y dejando que su brazo se hundiera en su abrazo. Le susurró al oído. Entonces, ¿de qué color? Ross, quiero decir, no estoy seguro de si va a llover más tarde. Probablemente deberíamos poner una carpa. Ya sabes, también para protegernos del sol. Rhodes fingió no entender nada rápidamente y se giró para mirarla a los ojos brillantes y traviesos. Perdona, ¿qué decías? Mira hizo un puchero juguetón. Así que no me estabas prestando atención. No, Rhodes se estremeció. Había caído en una trampa. Es broma, dijo Mira riendo, apartándose un poco. No es como si hubieras espiado a propósito. Rhodes exhaló aliviado, solo para que ella volviera a insistir con la pregunta. Entonces, ¿de qué color era? No vi nada. Lo juro. Su tono era firme. Aunque el mismísimo Rey Celestial descendiera ahora mismo, seguiría diciendo que no vio nada. Mira finalmente lo dejó en paz, aunque el brillo travieso en sus ojos decía que había conseguido justo lo que quería. En realidad no estaba molesta. Burlarse de él así era demasiado divertido. De vuelta junto a las mesas de billar, Lucky, tras haber sufrido otro desastre, intentó protestar, pero era evidente que sus intenciones no se habían entendido. ¿Eh? Lucky, ¿tú también quieres jugar? Preguntó Gray, mientras limpiaba con disimulo el polvo de tiza de la punta de su taco. Vamos, añadió, estoy en medio de una apuesta con Natsu. El perdedor tiene que quitarse una prenda de ropa. ¿Qué? Imposible. ¿Por qué apuestas algo así? Ni siquiera conoces las reglas. Y prácticamente ya estás desnudo. ¿Qué importa? Lo importante es divertirse. Gray sonrió. Mira esto. Con otro golpe innecesariamente potente, Gray lanzó la bola blanca directamente a la tronera lateral. Por desgracia, la bola blanca no se detuvo ahí. Rebotó fuera de los límites y golpeó a Macao de lleno en sus partes íntimas por detrás. Macao y su carreta volcaron, derramando toda la carga de ladrillos por el suelo en un estruendo ensordecedor. Un grito agudo y penetrante resonó por toda la obra en construcción. Cuando Rhodes vio a Macao acurrucado en el suelo en aquella postura inolvidable, se estremeció profundamente. Un fuerte dolor le recorrió la columna vertebral, e incluso sintió el repentino impulso de abrazar a Mira para consolarla. Mira se tapó la boca sorprendida. De verdad sentía lástima por Macao, pero no pudo evitar reírse. La escena era demasiado graciosa. Al notar la expresión de horror y contracción en el rostro de Rhodes, le dio unas palmaditas suaves en la espalda para consolarlo. Cualquiera que intentara hacerle eso a Rhodes pronto descubriría por qué era conocida como la Diablesa. Por suerte, Macao era un mago experimentado y de alto rango. Tras respirar con dificultad, se puso de pie, aunque era evidente que aún se recuperaba del golpe crítico. Pero por muy duro que fueras, recibir un golpe así era suficiente para desatar una venganza. Pequeños mocosos. Rugió Macao. Agarró los ladrillos sueltos del suelo y comenzó a lanzárselos a Natsu y Gray antes de cojear tras ellos en una persecución furiosa. ¡Corre, Lucky! Sin pensarlo 2 veces, Natsu agarró a Lucky por la muñeca y salió corriendo, arrastrándola consigo mientras una lluvia de ladrillos caía tras ellos. No es que no pudieran vencer a Macao en una pelea, simplemente sabían que estaban muy equivocados. Lucky caminaba tambaleándose detrás de él, confundida y sin aliento. ¿Por qué estoy corriendo contigo? Esto era Fairy Tail. Aunque el edificio aún no estuviera terminado, aunque las cosas se rompieran y ocurrieran desastres, mientras el gremio siguiera allí, la diversión y el caos nunca cesaban. El destino quiso que los instintos de Rhodes fueran correctos. Esa noche, el cielo se abrió con truenos y relámpagos. Un relámpago iluminó toda la habitación, seguido inmediatamente por un estruendo ensordecedor que hizo temblar las ventanas, lo despertó sobresaltado.
Aún aturdido, se acercó a la ventana y contempló la tormenta por un instante. Luego, sin decir palabra, saltó. Sus brazos se transformaron en afiladas alas de ave rapaz cubiertas de plumas, y con unos pocos aleteos potentes, se elevó directamente hacia la obra en construcción. Por suerte, él y los demás habían preparado lonas con antelación. Pero aún así, si toda la madera de construcción se mojara, se retrasaría todo. Aterrizó bruscamente e inmediatamente se puso manos a la obra, extendiendo una gran lona sobre una de las pilas de leña. La sujetó con ladrillos en los bordes para evitar que el viento la levantara. Entre la lluvia y el viento, vio figuras que corrían hacia el lugar. Elsa llegó primero, seguida de Lucky, Visca y varias chicas de la residencia. Poco después, Mira también llegó, empapada pero decidida, al igual que Gray, Macao, Wakaba y los demás veteranos sensatos. Todos llegaron sin necesidad de decir una palabra. Sin coordinación. Sin instrucciones. Solo una mirada, una sonrisa de reconocimiento, y entonces todos se pusieron manos a la obra. Rápido. Ladró Rhodes por encima de la tormenta. Todos se apresuraron a cubrir pilas de piedras, tablones y herramientas con lonas impermeables, asegurándolas con pesados ladrillos y cuerdas. El aire denso y húmedo se les pegaba a la piel, y el aguacero los empapaba hasta los huesos, pero nadie disminuyó la velocidad. Otro sordo trueno resonó en el cielo, y con él cayó una lluvia torrencial. Golpearon las lonas con un fuerte golpeteo, y en un abrir y cerrar de ojos, la lluvia se convirtió en un diluvio. Un grupo de magos empapados se acurrucaban bajo la lona que había detrás del mostrador provisional. Observaban cómo caía la cortina de lluvia de medianoche, cómo las pequeñas linternas parpadeaban cálidamente entre la tormenta y, a pesar del mal tiempo, una sonrisa se dibujaba poco a poco en sus rostros. Fue un momento tranquilo. Rhodes cogió un abrigo seco y se lo echó sobre los hombros a Mira, envolviéndola con él hasta su fino camisón. Luego señaló una camisa medio sumergida que ondeaba en el barro. Gray, ¿no se parece a una tuya? Gray bajó la mirada hacia su torso desnudo y se agarró la cabeza. Mierda. Eso es mío. Creación de hielo. Caña de pescar. Con un movimiento fluido, Gray conjuró una vara de hielo. Un fino hilo de hielo se extendía desde la punta, terminando en un pequeño anzuelo cristalino. Lo lanzó bajo la lluvia y, de alguna manera, logró enganchar su camisa del charco y recuperarla intacta. Nadie entendía cómo ese endeble trozo de hielo podía levantar una camisa empapada bajo la lluvia torrencial sin romperse. Pero así es la magia. Lógica de fabricación de hielo. Wakaba suspiró y se frotó la nuca. Bueno, al menos salvamos la leña. Pero si llego a casa empapado así, mi mujer me va a regañar. Macao se apoyó en una viga y se encogió de hombros. Ya estamos empapados. Mejor nos quedamos aquí, abrimos unas copas y esperamos a que amaine la lluvia. Visca arqueó una ceja. ¿Y si no mejora? Macao sonrió, completamente despreocupado. Luego bebemos hasta el amanecer y nos vamos directos al trabajo. Wakaba le dirigió una mirada. ¿Y qué hay de Romeo? Está bien, dijo Macao restándole importancia. El niño tiene 6 años. Ya no es un bebé que le tenga miedo a los truenos. Duerme como un tronco. Eso era cierto. Romeo ya no era el niño pegajoso que solía ser. Animados por la idea, Macao y Wakaba comenzaron a reorganizar cajas y tablones para improvisar una mesa. Luego, con gran destreza, convencieron a Lucky para que fabricara unos taburetes rápidamente con su ingenio. En cuanto se acomodaron, Macao golpeó la mesa con gran dramatismo. Rhodes. Esta noche te vamos a hacer trabajar horas extras. Rhodes soltó una risita seca. Claro, claro. Me alegra saber que todavía se acuerdan de que existo. Con un gesto de la mano, Rhodes hizo aparecer unos barriles de cerveza y sacó de su despensa algunos bocadillos poró, que técnicamente eran raciones de emergencia para Worm, pero siempre podía reabastecerse al día siguiente. Todos se agolparon alrededor de la mesa, alzando sus tazas con sonrisas en sus rostros cansados y empapados por la lluvia. Para el festín de la noche lluviosa. Por primera vez, Rhodes está haciendo horas extras. Por el nuevo gremio Fairy Tail. Salud. Gritaron al unísono, y sus risas resonaron cálidamente bajo el cielo empapado por la tormenta.